¿Qué tal, cimarrones? Nos encontramos en la Plaza Cincuentenario del Campus Tijuana. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más. Hoy hablaremos acerca sobre el evento que se realizó hace unos días, en donde se habló sobre la resiliencia ante el duelo. El proyecto Cimarrón Resiliente ante el Duelo fue un evento online que se dividió en 2 sesiones, 4 y 5 de noviembre, de 10 a 11:30 de la mañana con un cupo limitado de 20 personas. En el evento online Cimarrón Resiliente ante el Duelo se dio a conocer información acerca de la resiliencia como una herramienta y su relación ante el proceso en diferentes tipos de duelo. Estaremos hablando sobre esta red de apoyo de Cimarrón a Cimarrón. Mi nombre es Frida Caballero y es un gusto estar un día más con ustedes. Y yo, Juan Pablo Torrijos. Continuamos en Sensor. Hola, sean todos bienvenidos a una cápsula más de Ilumina. ¿En alguna ocasión te has quedado sin un tema de conversación con alguien? ¿Te gustaría que la gente te identifique como una persona culta? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, estás en el lugar indicado. Tener una buena cultura general es importante para cada persona, independientemente de la profesión que realice. Hoy te daremos 5 tips importantes para que aumentes tu cultura general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Número 1. Leer. Lee desde periódicos o portales de noticias en Internet para entender qué pasa en el mundo actual, novelas, ensayos y lo que sea que llegue a tus manos. Leer es una excelente manera de ampliar tu cultura, ya que a la vez que aprendes sobre nuevos temas, amplías tu vocabulario y mejoras tu ortografía. Número 2. Ve documentales. Es otra excelente manera de ampliar tu cultura general, y de forma muy divertida, ya que este tipo de producciones se hacen cada vez más con un gran componente de entretenimiento. Además de los documentales, las películas y series también sirven para ampliar la cultura general, sobre todo aquellas que tienen un trasfondo histórico y pueden servirte como un primer panorama para después ahondar más en los temas que más te interesen. Número 3. Juegos de preguntas y respuestas. Los juegos de mesa que consisten en formular y contestar preguntas y respuestas sobre geografía, historia, ciencias, arte, deportes y entretenimiento. Algunas versiones tratan sobre un tema específico y son muy útiles para los que se sienten atraídos por un tema particular. Número 4. Activa tu curiosidad. Una mente curiosa es casi un requisito indispensable para poder tener un buen bagaje de conocimientos. Compórtate como un niño curioso que no conoce nada del mundo para comenzar a investigar sobre diversos temas, ya sea desde la lectura de un atlas o en internet, hasta pidiéndole a un experto que te explique sobre un tema de tu interés. Número 5. Organiza salidas culturales. Ponte la meta de, por lo menos una vez al mes, hacer algún tipo de visita cultural como un museo o un lugar histórico de la ciudad. Para que se vuelva más interesante el paseo, puedes leer previamente algo sobre el sitio que vas a visitar. Y si tu disponibilidad económica te lo permite, únete a diferentes City Tours. Resulta muy interesante escuchar la información y las anécdotas que comparten los guías. Ten en cuenta estos 5 tips para que amplíes tu cultura general. Síguelos paso a paso y notarás los resultados. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con un tema nuevo aquí en Ilumina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcador. El día de hoy estaremos hablando sobre el voleibol. Seguramente has escuchado de él, pues es un deporte muy popular en las escuelas, desde primaria hasta universidad. Y además de eso es muy divertido y trae muchos beneficios a la salud. Este deporte nació en Estados Unidos en el siglo XIX, concretamente en 1895, y está regulado por la Federación Internacional de Voleibol, formando parte de ellas unas 220 naciones. Entre sus características se encuentra la del poder llevar a cabo tanto en recintos cerrados como en pistas deportivas al aire libre.
Si bien el voleibol es un deporte que se juega con un balón que se mueve entre dos equipos de 6 componentes separados por una red central, su objetivo es pasar el balón de un lado a otro y evitar que éste caiga al suelo. En el momento en que la pelota deja de estar en contacto con alguna zona del cuerpo humano para tocar el suelo, es punto para el equipo contrario. Eso sí, un mismo equipo no puede dar más de 3 toques al balón sin pasarlo al equipo contrario. A medida que el equipo va consiguiendo puntos, se van rotando las posiciones del campo. Entre algunos de sus beneficios se encuentran los siguientes. Aumenta la agilidad, el equilibrio y la coordinación. La tonificación muscular y la oxidación de la grasa corporal. Disminuye los problemas cardíacos y desarrolla una fuerte estructura ósea. Como mencioné anteriormente, el voleibol es un deporte muy popular en las escuelas y es por eso que en UABC no puede faltar. Así es, los 37º Juegos Deportivos Estatales Universitarios de la UABC no podía faltar este deporte. Dejando al marcador de la siguiente manera: voleibol sala varonil Mexicali 3-0 Tijuana, voleibol sala femenil Mexicali 3 Tijuana 1. Por otro lado, el voleibol de playa femenil Mexicali 2 Tijuana 0 y en voleibol playa varonil Mexicali 0 Tijuana 2. Estamos muy orgullosos de los cimarrones participantes de estos juegos y extendemos nuestras felicitaciones por parte del censor a todos aquellos vencedores de sus encuentros de voleibol. Mucha suerte más adelante. Esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Frida Caballero y esto fue Marcador. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre los antioxidantes en la salud, el cual se trató en la conferencia presentada por webinar y que estuvo particularmente a cargo de la doctora Susana González Reyes, el pasado jueves 4 de noviembre. Comencemos. Actualmente podemos ver mucha publicidad de diversos productos que contienen los famosos antioxidantes. Pero mucha gente desconoce este tema y pueden traer muchos beneficios para la salud. Son buenos para ayudar con algunas enfermedades y sobre todo en el tema del envejecimiento. Incluso existen nutriólogos y especialistas que además de incluir en las dietas de sus pacientes productos con proteínas, grasas, vitaminas, etc., incluyen cierta cantidad de productos con antioxidantes. Y en la conferencia llevada a cabo en la UABC, se trató más a fondo este tema. Para comenzar con la conferencia, la doctora González mencionó la importancia del oxígeno y cómo es que este funciona dentro de nuestro cuerpo, siendo el elemento principal en los antioxidantes. ¿Para qué requerimos eso? Pues requerimos eso para hacer la oxidación completa. ¿Oxidación completa de quiénes? Oxidación completa de los macroelementos que nosotros consumimos en nuestra alimentación. ¿Quiénes? Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, para hacer toda esta parte metabólica. Después, continuó con la definición general de antioxidantes, la cual la explicó como cualquier sustancia que retrase, prevenga o elimine el daño oxidativo de una sustancia diana, es decir, una célula o algún producto que se vaya a vender, y mencionó que es por eso que las papas fritas vienen con aire cuando las compramos, pues ayuda a que no pierdan su sabor. Posteriormente, explicó que es necesario un equilibrio en nuestro cuerpo de oxidantes y antioxidantes, ya que de otra manera podría producirse un denominado estrés oxidante. El estrés oxidante es ese desbalance
nos va a generar un daño oxidativo por la presencia de todas estas especies reactivas de oxígeno. Se forman de manera normal en la cadena de transporte de electrones y son esenciales. No podemos eliminarlas del todo porque están dictando que se vayan a dar procesos para protegernos de algún patógeno, de alguna bacteria. Entonces no podemos eliminarlos por completo. En relación a lo anterior, mencionó que el envejecimiento, así como el cáncer cervicouterino, enfermedades mitocondriales, distrofias musculares y las enfermedades neurodegenerativas están vinculadas a los radicales libres, los cuales pretenden ser regulados por los antioxidantes, ya que su exceso provocan reacciones en cadena que dañan las células del cuerpo. Esperamos que la información aquí proporcionada haya sido clara para ti y que te haya servido para reflexionar en la importancia de los antioxidantes en nuestro cuerpo. ¡Nos vemos! Continuamos con Sensor ABC. ¿Ustedes saben qué es la resiliencia? La resiliencia es la habilidad que tiene una persona de sobrellevar situaciones traumáticas, como puede ser la muerte de un ser querido o algún accidente automovilístico. Sin embargo, para poder hacerlo, es necesario que la persona pueda adaptarse a la situación para así continuar con su vida. Así es, Frida. En el evento que te mencionaba hace unos momentos, se llevó a cabo un formulario llamado Escala de Resiliencia, en donde el objetivo era conocer tu resiliencia. Y otro de los temas que se tocaron en el evento Red de Apoyo Cimarrón a Cimarrón es el duelo. ¿Ustedes saben qué es el duelo? El duelo es una experiencia muy fuerte que se vive con la pérdida de algo. Puede ser de un ser querido, de una mascota o el cierre de alguna etapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natividad Hernández y el día de hoy en esta cápsula informativa hablaremos sobre la no discriminación, específicamente en la discriminación racial y en los discursos de odio. ¿Por qué? Porque es importante no replicarlos y estar atentos y saber discernir cuando los vemos dentro de las redes sociales, como en imágenes, en memes, en videos de YouTube, en podcast, en radio, en televisión. Es importante estar atentos para no replicarlos y no discriminar a nadie, porque todos merecemos respeto por el simple hecho de ser humanos. Los discursos de odio generalmente lo que buscan es propagar un dogma con connotaciones negativas hacia una persona o un grupo de personas por diferentes razones, ya sea por religión, por sexo, por preferencia sexual o por algún otro motivo. Y esto lo que busca es que el oyente o el lector que está escuchando el discurso de odio tenga algunas acciones negativas con respecto a estos grupos que están buscando minimizar. Es importante ver estos discursos de odio, analizarlos para no replicarlos y no compartirlos, ya que muchas veces estos discursos van disfrazados de chistes o de bromas y debemos de estar atentos para poder discernir y poder no propagarlos. ¿Alguna vez has visto o escuchado de la discriminación racial en redes sociales? Estamos seguros que por lo menos una vez te has topado con alguna publicación que busca denigrar a las personas por su color de piel, muchas veces nombrándolos por nombres despectivos, a los cuales, en más que dar risa, lo que provoca es un sentimiento de desesperación, enojo y tristeza en las personas que busca discriminar. También está el caso de los Skin No Matters, los cuales buscan enaltecer a las personas de pieles más claras, mientras que a las personas de piel oscura las busca denigrar. También se da el caso dentro de los videos de YouTube, donde se denigran a las personas asiáticas o musulmanas, haciendo bromas, por ejemplo, con los musulmanes, en los cuales traen bombas y hacen creer al público que están a punto de explotar. O también con las personas asiáticas haciendo palabras que no tienen ningún sentido, en la cual buscan hablar o imitar el acento que tienen los asiáticos cuando hablan español.
Muchas veces estos contenidos que se encuentran en YouTube o en Facebook o en cualquier otra red social se vuelven virales y debemos de ser críticos con lo que vemos para así no estar fomentando el odio. También es importante estar atento a las frases a las cuales pueden discriminar ya que tienen una connotación negativa, por ejemplo, el negrito del arroz, me estoy negreando, o trabajar como negro para vivir como blanco, que son cosas que incluso dentro de nuestro propio contexto podemos escuchar decir a nuestro vecino, a nuestra propia familia o incluso nosotros mismos sin saber que estamos discriminando por un hecho racial. Debemos de estar conscientes de estas acciones para no discriminar a ninguna persona, ser críticos de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que consumimos en las redes sociales. Esto fue todo por la cápsula informativa de hoy. Esperamos que la información haya sido de tu agrado y que pongas la información en práctica. Recuerda que todas las personas merecemos respeto por el simple hecho de ser humanos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Virginia Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula. Expo Carreras UABC 2021. Conociendo tu futuro. ¿Sabías que la Expo UABC en semestres anteriores se llevaba a cabo de manera presencial? Pero en esta ocasión el evento se llevó a cabo en línea el día 8 al 11 de noviembre. Dentro de las actividades se explicó el proceso de admisión a la UABC. Se expusieron temas relacionados con la toma de decisiones profesionales, la conformación del proyecto de vida profesional y la identidad de ser universitario. Además, se presentaron los 135 programas educativos de licenciatura que se imparten en todo el estado. La Expo Profesiones UABC Conociendo tu Futuro Universitario fue de manera virtual y se transmitió en las páginas de Facebook y YouTube del campus que correspondió según el programa. Durante la transmisión se presentó un video de cada unidad académica con su oferta educativa, perfil de ingreso, perfil de egreso, campo laboral y algunos testimonios de egresados y estudiantes. En años anteriores, cada facultad se preparaba para recibir las visitas de los preparatorianos, instalando material para presentar a cada uno de ellos. Los cimarrones de servicio social participaban en la oferta académica como guías y asesores. Asistían más de 6,000 preparatorianos de Tijuana, Tecate y Rosarito a Expo Profesiones. Los aspirantes pudieron conocer los trabajos y experiencias de alumnos que estudiaban alguna de las carreras. Las charlas impartidas por los docentes de cada una de las unidades académicas en donde explican de manera interactiva con los alumnos el perfil de ingreso, campo ocupacional, mapa curricular y las diferentes líneas en las que se pueden especializar. La Expo Carreras brinda información sobre los programas educativos que oferta la UABC Campus Tijuana a través de conferencias, exposiciones interactivas, reconocimiento por las instalaciones. La crisis sanitaria derivada de la enfermedad causada por el coronavirus ha tenido graves consecuencias, que a su vez han afectado de manera significativa al ámbito de la educación superior. Desde que la alerta sanitaria se elevó a pandemia en marzo del año 2020, una de las primeras medidas adoptadas en el mundo para la contención del virus fue el cierre de las universidades, lo que obligó a que millones de estudiantes continuaran su formación desde su hogar. Esta situación exigió que los sistemas educativos en conjunto transitaran hacia la educación a distancia, en condiciones que distaban mucho de ser las ideales y en un contexto de suma complejidad e incertidumbre. Es por ello que la Expo Carreras UABC por esta ocasión se lleva a cabo de manera remota debido a las condiciones sanitarias actuales. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero lo hayáis disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Continuamos en Sensor. Si bien el duelo es una emoción conformada por distintos factores, la persona lo expresa a través de su cultura
Por ejemplo, el vestirse de negro. Bueno, ahora les mencionaré algunos tipos de duelo. Entre ellos los más comunes son los siguientes. El duelo anticipado, que es aquel que se tiene cuando a una persona se le da un diagnóstico sobre una enfermedad sin cura. Y el duelo crónico, que tiene algún tipo de problema sin resolver y puede durar muchísimos años. También existe el duelo retardado, que es cuando la persona controla sus emociones en exceso. Y el duelo inhibido, cuando la persona tiene problemas para expresarse y evita el dolor de la pérdida. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos sean a una sección más de Actívate. En esta ocasión les voy a hablar sobre qué es el trabajo de equipo y cómo lograr tener un mejor resultado trabajando en equipo. El trabajo en equipo es una labor que se lleva a cabo con diferentes integrantes que tienen el mismo objetivo. Puede que alguno de los integrantes trabaje de forma individual realizando sus tareas. A continuación te daré a conocer 3 puntos importantes que hacen que no tengas los resultados que deseas durante tu trabajo en equipo. Principalmente la comunicación. El no tener comunicación con tu equipo hará que tu trabajo se retrase. Como segundo lugar tenemos la falta de organización. El que no te organices con tu equipo y establezcas qué va a hacer cada uno de ellos hará que tu trabajo se vaya atrasando y que no logres los resultados que deseas. En tercer lugar, tenemos la falta de metas claras. El que no tengan metas claras de qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren proyectar en su trabajo hará que tu trabajo salga erróneamente. A continuación te daré a conocer algunos puntos importantes que harán que tengas un mejor resultado durante tu trabajo en equipo. Principalmente tenemos la comunicación. La comunicación va a ser importante durante todo el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si alguno de tus integrantes de equipo tiene alguna duda o le surge algún problema, podrán detectarlo desde el principio y poder ayudarlo. Sin embargo, si no tienes una buena comunicación, ese integrante le faltará unir esa pieza para terminar tu trabajo en equipo y tener un mejor resultado. En segundo lugar tenemos el respeto, no porque sea menos importante que la comunicación. El respeto ante todo, el respeto a las opiniones de tus compañeros, el respeto a las aportaciones que ponen y el no pensar solamente en lo que yo quiero, sino en qué es lo que nos beneficia a todos como equipo. En tercer lugar tenemos la escucha y la organización. ¿Por qué digo la escucha? Porque es importante escuchar a cada uno de los integrantes de equipo y saber cuáles son sus habilidades. El que cada uno se exprese y que diga, tal vez yo soy bueno en dibujar, yo soy bueno leyendo, yo soy bueno redactando, yo soy bueno dando ideas, hará que puedas organizarte de una mejor manera y que puedas repartir los papeles que cada uno va a llevar durante el trabajo para tener un mejor resultado. Como número 4 tengo los tiempos. El que tú y tu equipo establezca tiempos para entregar sus avances, así podrán darse cuenta qué es lo que les falta o si alguno de los integrantes va un poco más retrasado y así poder ayudarlo a que todos juntos vayan avanzando y puedan lograr justo a tiempo su trabajo. Espero que esta información te haya servido mucho y que puedas mejorar tu trabajo en equipo con tus compañeros. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Para algunas personas, las humanidades pueden representar una herramienta mínima en el aprendizaje de los alumnos, y esto sucede ya que no conocen realmente su importancia. Las humanidades contribuyen a entender que el mundo no es blanco o negro, hacen más apto el profesional universitario para entender la variable condición de los hombres, la no siempre evolución lineal y uniforme de sus semejantes. Para que tengas una idea más estructurada sobre el tema, te daremos algunos puntos sobre qué aportan las humanidades. Número 1. Razonamiento analítico. Esto se da después de haber estudiado por partes un fenómeno. Es muy común ver en la sociedad que la gente opine sin fundamentos. Ejemplos de esto los podemos encontrar en las redes sociales. El razonamiento analítico, por su parte, nos permite analizar el contexto del tema antes de dar nuestra opinión. Número 2. Comunicación oral y escrita. Las humanidades nos darán las herramientas para expresarnos tanto escrita como oralmente de manera clara.
y ofrecer una premisa sólida. Nos percatamos de la importancia de organizar las ideas para expresarlas y lo necesario que es la escritura en la sociedad. Número 3. Apreciación de la diversidad. No solo aprendemos que existen otras culturas y otros sistemas, sino que aprendemos a apreciar estas culturas aunque sean diferentes a la nuestra, evitando así los juicios valorativos. Número 4. Amplitud sobre los problemas. Las humanidades representan un horizonte más amplio de los problemas esenciales del hombre. La exagerada especialización de las disciplinas cerca y limita demasiado la mirada de los estudiantes. Las humanidades, por el contrario, tienen como propósito abarcar y explayarse en la compleja condición de los seres con historia e ideales. Número 5. Pensamiento crítico. Para desarrollar el pensamiento crítico, el papel de las humanidades es poner en contacto a los estudiantes con sus habilidades argumentativas. Si este aspecto se trabajara con amplitud en todos los ámbitos, se aprendería de la importancia de dar razones, de organizar el pensamiento de manera lógica y convincente. Por último, recuerda que las humanidades son un conjunto de conocimientos que ayudan a tener un lenguaje común para entendernos a pesar de las diferencias de idioma, etnia o religión. Nos ayudará a comprender nuestro entorno y lo que se encuentra en él. Las humanidades son una reflexión sobre lo humano y lo que caracteriza a lo humano es la expresión. Hay muchos tipos de expresión, por ejemplo la música y la pintura, pero es en la expresión verbal donde reside la esencia de lo que significa ser humano. Esperamos que esta información te haya sido útil y te agradecemos por ver este video. Hola, ¿qué tal? Somos la doctora Ilse Bojorquez y Evelyn Aguilar, especialistas en niños, y queremos hablarte sobre la salud bucal de los más pequeños. ¿Qué es un odontopediatra y qué servicios maneja? Un odontopediatra es un dentista especializado en el cuidado bucal de los más pequeños. Te ayuda a cuidar, prevenir y corregir problemas bucales. Conoce las necesidades de cada paciente para un trato especial. Atiende a bebés, niños y te acompaña en tu desarrollo hasta la adolescencia. Crea hábitos positivos para su futuro. Y recuerda acudir a tu odontopediatra. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Si no pudiste asistir a este evento de Red de Apoyo Cimarrón a Cimarrón, no te preocupes, pues constantemente están realizando diferentes eventos. También te invitamos a que sigas las redes sociales de UABC y de Gaceta para que te enteres de los diferentes eventos que se realizarán próximamente. No olvides vernos por Síntesis TV los domingos a la 1:30 y en caso de que te perdieras el programa, los miércoles pasan a repetición por Síntesis TV a las 11:30. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde encontrarás mayor información sobre nuestra universidad y contenido especial de los próximos episodios. Nos encuentras como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Si te perdiste de algún episodio pasado, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Esto es Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.